Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy veremos el tema titulado Vectores. Iniciemos primero con los conceptos. A veces en informática nos vamos a enfrentar con problemas en los que tenemos que manejar una gran cantidad de variables. Digamos que tuviéramos un problema en el que necesitamos 1000 variables. Esta clase de problemas se nos pueden dificultar porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir 1000 identificadores, vamos a manejar 1000 variables diferentes. O incluso también podríamos enfrentarnos a problemas en los que no sabemos la cantidad de variables que vamos a necesitar hasta que ya nos encontramos ejecutando el código. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver esta clase de problemas? Bueno, podríamos pensar que vamos a necesitar una especie de bolsa de datos en la que podamos guardar muchos datos juntos y encontrar alguna manera fácil de accesarlos. Es aquí donde llegamos a la idea de los vectores, también llamados arreglos. Un vector es, en pocas palabras, una estructura de datos que consiste en una colección de datos que se encuentran indexados o indizados, es decir, que por medio de un índice pueden accesarse. Un detalle que es importante mencionar es que mientras que en otros lenguajes los arreglos y vectores pueden almacenar únicamente un solo tipo de dato, Python nos permite la flexibilidad de guardar muchos tipos de datos en un mismo arreglo o vector. En este sentido, el vector va a ser la estructura de datos más simple que nos va a permitir almacenar todo tipo de datos en Python. Y además, otra diferencia esencial con respecto a los otros lenguajes es que adentro de Python un vector o arreglo puede verse como una lista de datos, en el sentido de que no tiene un tamaño fijo antes de empezar, sino que puede extenderse y uno puede ir agregando elementos conforme se desee. Esto lo veremos más adelante. Aquí podemos ver tres diferentes ejemplos de vectores. Adentro de Python se utilizan paréntesis cuadrados para representar los vectores y adentro de esos paréntesis se pueden escribir sus diferentes elementos separados por comas. Entonces, por ejemplo, si nada más tenemos las llaves, eso es lo que se considera un vector vacío. Es decir, un vector, un arreglo o una lista, como prefieran decirle, que no contiene ningún elemento. Por otro lado, tenemos la siguiente lista con 3 elementos y luego una tercera lista que ya tiene elementos de diferentes tipos, como números enteros y números reales. Ahí podríamos agregar textos y valores de verdad sin ningún problema. Ahora veamos cómo se declaran y cómo se inicializan los vectores. En realidad, la declaración en Python es bastante sencilla. Al igual que con las variables normales, se utiliza poniendo el nombre de la variable, un signo de igual o de asignación, y luego poniendo la lista que se desea inicializar. En este sentido, si queremos inicializar una lista vacía, se pueden nada más poner las llaves. Mientras que si queremos una lista con valores predeterminados, ponemos las llaves cuadradas y los valores iniciales adentro. Un detalle que es importante mencionar es que las listas, los vectores o arreglos son considerados un objeto en Python. Es decir, cuando trabajamos con una variable que es una lista, en realidad con lo que estamos trabajando es con el lugar en la memoria de la computadora donde están almacenados todos esos datos. Por lo tanto, si enviamos una de estas listas como un parámetro de una función, la lista original es la que se verá modificada. Esto lo veremos en un ejemplo más adelante. Ahora hablemos sobre el acceso y recorrido de celdas, junto a otras operaciones. Para accesar las celdas o los datos guardados adentro de un arreglo, lo que podemos utilizar es el operador llaves cuadradas. Es decir, para leer un dato que se encuentra almacenado en una de nuestras listas, vectores o arreglos, como prefieran decirles, se escribe el nombre o identificador de la variable que es una lista, seguido de unas llaves. Adentro de esas llaves se debe escribir el índice que se desea accesar. Ahora, lo importante a recordar es que los índices adentro de la computación empiezan en el número 0. Es decir, si queremos accesar el primer elemento tenemos que referirnos a x0. Si queremos accesar el segundo elemento tenemos que referirnos a x1. Esto lo que nos lleva es que si tenemos una lista de tamaño n, los valores posibles para accesar dicha lista
van a ser los valores que van desde 0 hasta n-1 o desde 0 hasta n excluyente. Al acceder a una posición que se encuentra fuera de esta lista, se nos generará la excepción index error. Esto hay que tenerlo en mente a la hora de manejar las excepciones en caso de que sean necesarias. Por otro lado, el hecho de que el intervalo vaya desde 0 hasta n-1 o desde 0 hasta n excluyente nos hace pensar que quizás la función rango, que empieza desde 0 hasta n excluyente, puede resultarnos de utilidad a la hora de accesar dichos arreglos. De hecho, para recorrer una lista, lo que se recomienda es hacerlo elemento por elemento de manera ordenada. Recordemos que para accesar una lista tenemos un índice. Por lo tanto, si utilizáramos un ciclo de tipo for, utilizando un intervalo que va desde 0 hasta n excluyente, podríamos recorrer cada uno de los elementos y realizar las transformaciones o las lecturas que quisiéramos hacer con respecto a dicha lista. Por ejemplo, si quisiéramos sumar todo el valor de cada uno de los elementos de una lista, podríamos ir elemento por elemento, obteniendo el valor del elemento en la 10ª posición de la lista e ir calculando un total. De esta manera podemos ver la estrecha relación que existe entre el comando for y entre los objetos lista. Por último, es importante hablar de ciertas operaciones de las que dispone Python a la hora de trabajar con listas que nos permiten modificar una lista que ya tenemos previamente. Estas operaciones son 8 y veremos las siguientes. El primer comando que veremos es el comando append, que se utiliza para insertar un nuevo elemento al final de una lista que ya tenemos. Entonces se utiliza el nombre de la variable, .append, y entre paréntesis el valor que se desea insertar en la lista, y ese valor será agregado al final de la lista que ya se tiene. Luego tenemos el comando extend, que al igual que el anterior, identificador.extend, entre los paréntesis debe ir una nueva lista, y esa lista será insertada al final de la lista que ya se posee. El comando insert es muy similar al comando append, nos permite insertar un nuevo elemento en la lista, sin embargo podemos especificar una posición i a la hora de insertar ese elemento. Todos los elementos que estén adelante de esa posición o en esa posición serán movidos hacia adelante y el objeto se insertará en la posición indicada. Tenemos el comando remove, que nos permite remover un elemento X de la lista. Si hubieran múltiples instancias de ese elemento dentro de la lista, solo se eliminará el primero. Por ejemplo, si le dijéramos remueva 3 y hubieran múltiples 3 en una lista, solo se borraría uno de ellos. El comando pop nos permite remover un elemento que está en la posición i de la lista. Es decir, si ponemos pop 0, lo que va a ocurrir es que la lista va a remover el elemento en la posición 0, o sea, el primer elemento. También tenemos el comando len, que nos permite preguntar cuál es el tamaño de una lista. Entonces, si ponemos len y entre paréntesis el nombre de la lista, nos retornará cuántos elementos posee actualmente dicha lista. Luego tenemos el comando index, que busca el elemento X adentro de la lista y devuelve el índice de la primera aparición. Es importante mencionar que va a generar una excepción si el elemento no se encuentra en la lista. Por lo tanto, es importante, antes de utilizar el comando index, asegurarnos de que el elemento se encuentra dentro de la lista. Y por último, el comando sort, que al utilizarlo modifica la lista ordenando los elementos de la lista en orden creciente. Con esto hemos terminado con el tema de hoy. Sin embargo, vayamos a varios ejemplos que nos permitirán entender cómo utilizarlas y cómo usar estos comandos. Para el ejemplo de hoy, lo primero que haremos será crear una lista. Asumamos que queremos crear una lista X con los valores 2, 3, 5 y 7, que son los primeros números primos. Si ejecutáramos este código, lo primero que veríamos sería que en el explorador de variables se creó la variable X de tipo lista, que es de tamaño 4 y tiene estos 4 valores adentro. Si abriéramos el explorador, podríamos ver que las 4 variables que están almacenadas
tienen los valores 2, 3, 5, 7 y son de tipo entero. Adicional a eso podemos ver el índice asociado a cada una de estas variables, por lo que si utilizáramos x2 accesaríamos el elemento 5. Veamos a ver si esto funciona. Si yo llego y escribo el código print x2, veremos que se imprime el elemento 5, lo cual es correcto. Por otro lado, también veamos qué pasaría si nada más le decimos a la computadora que imprima la variable x. En ese caso veremos que como resultado nos imprime la lista con todos sus elementos, 2, 3, 5 y 7, en lugar de solo un elemento. Ahora supongamos que queremos utilizar los comandos que aprendimos. Supongamos que a la lista queremos agregarle el número 11. En ese caso podríamos utilizar el comando append y agregar el elemento 11. Veamos qué ocurre después de utilizar el comando append. Veremos que la lista pasó de ser 2, 3, 5, 7 a ser 2, 3, 5, 7, 11, porque se agregó este valor. Ahora supongamos que además tenemos una lista y que va a ser igual a 13 y 17. ¿Qué pasaría si utilizáramos el comando extend para extender la lista x con la lista y? Si imprimimos ahora x, veremos que el nuevo resultado es 2, 3, 5, 7, 11, porque habíamos agregado el 11, y luego se extendió la lista x por la lista y, lo cual es correcto. Siguiendo con los demás comandos, podríamos hacer exactamente lo mismo para el insert. Supongamos que queremos insertar en la posición 0 el valor 97. Supongamos que queremos imprimir el resultado después. Supongamos que queremos además remover el valor 2 por ser el único par. Imprimimos la lista resultante. Luego además queremos eliminar el elemento en la posición 1. Luego imprimimos la lista que queda. Y por último, queremos ordenar la lista. Entonces agreguemos mensajes. Agrega 11, o mejor, append 11 para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces si agregamos el 11, luego extend y, luego tenemos insert 97, luego tenemos remove 2, luego tenemos pop 1, y por último tenemos sort. Veamos qué ocurriría ahora al ejecutar este programa. Obtendríamos el arreglo inicial, que era 2, 3, 5, 7. Al agregarle 11 al final de la lista se agrega aquí el 11. Al extenderlo por y se agrega el 13 y el 17. Al insertar el 97 en la posición 0 se agrega el 97 al inicio de la lista. Al remover el 2 se elimina el 2 de la lista, ahora es 97, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Al hacer pop 1, recordemos que pop elimina una posición, entonces al eliminar el ítem en la posición 1, recordemos que se empieza a contar en 0, entonces 0, 1. Al remover este 3 nos queda 97, 5, 7, 11, 13 y 17. Y al utilizar el comando sort, la lista nos queda ordenada. Ahora sumamos que queremos recorrer el elemento, la lista, para imprimir cada uno de sus elementos. Entonces lo que podríamos hacer es utilizar un for
y diríamos que vamos desde la posición 0 hasta cuál posición. ¿Cómo podríamos saber cuál es el tamaño de la lista? Bueno, para ello utilizamos el comando len. Ponemos que vamos a recorrer la lista X y vamos a agregar un print en el que dice el elemento, y aquí vamos a imprimir el número i es, y vamos a imprimir X en la posición i. Agregamos la conversión hilera y al ejecutar este código veremos que obtenemos el siguiente resultado. El elemento 0 es 5, el elemento 1 es 7, el elemento 2 es 11, el elemento 3 es 13, el elemento 4 es 17 y el elemento 5 es 97. De esta manera podemos utilizar todos estos comandos que vimos acá para manipular arreglos. Y al mismo tiempo, si queremos recorrer una lista, podemos imprimirlos. Hay que considerar que además podemos utilizar estos comandos adentro de ciclos. Entonces, si tuviéramos una lista vacía y quisiéramos inicializarla con valores en 0, podríamos hacer algo similar a lo siguiente. Digamos que queremos que empiece con 100 ceros. Podríamos decir que para un i en un rango de 100, a vacía le vamos a agregar un valor 0. Al ejecutar este código veremos que se crea una lista vacía con 100 ceros. Así es como podemos crear en una sola variable una lista de objetos o un vector o un arreglo y construir algo más grande con base en ello. Podemos tener una infinidad de variables en un único lugar accesándolo por medio de un identificador y de un índice. Espero que estos ejemplos los ayuden a entender cómo funcionan las listas y vectores, y por ahora me despido.